Saludos, hermanos y amigos. En este momento, iniciando la lección número 16 con el capítulo 11. Como recordaremos, en la lección anterior estuvimos abordando el capítulo 9 bajo la temática de el fracaso de Israel, producto de su propia responsabilidad. El fracaso de Israel, producto de su propio rechazo. Realmente Dios no tuvo que ver nada en la caída de Israel, sino que fue su propia responsabilidad, la responsabilidad misma de Israel y no la de Dios. Tenemos ahora en esta ocasión el capítulo 11 bajo el enfoque de el fracaso parcial y temporal de Israel. Capítulo 11, del 1 al 36 en esta oportunidad. Tenemos algunos objetivos que compartir, dos por lo menos aquí de manera general. Me acompañan a la diapositiva. Demostrar que el fracaso y caída de Israel no significa que Dios los haya desechado completamente. Demostrar que la caída de Israel no es definitiva, pues Dios se ha guardado siempre de un remanente. Dios no ha rechazado a Israel pese a la caída y rechazo de algunos. Ya en el capítulo anterior, en el capítulo 3, en el versículo 3, Pablo pregunta a los hermanos, eh, capítulo 3, versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Pero el versículo 3, la primera pregunta, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, no dice que todos, no dice que todo Israel, sino que algunos. Estos algunos, eh, evidentemente, será la masa mayoritaria y el resto es justamente lo que encontraremos en el, todo el Antiguo Testamento, en los profetas, el concepto de los profetas en cuanto a el remanente, que tanto Paulo como Isaías hacen referencia en el capítulo 11 acá de Romanos, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, vemos que realmente Dios no ha desechado completamente a Israel. Dios ha desechado a Israel, no, de ninguna manera. A pesar de que algunos le hayan dado la espalda. Dios no ha desechado a Israel pese a la caída y rechazo de algunos. Es la pregunta con que Pablo irrumpe aquí, tras la introducción del capítulo 11, versículo 1. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo.
se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobieles la espalda para siempre. En esta porción el apóstol plantea la pregunta que si Dios realmente ha desechado a su pueblo. Y Pablo responde categóricamente, de ninguna manera, como lo ha venido haciendo ante los demás contraargumentos que le han hecho a él, o los argumentos que han planteado sus enemigos en cuanto a que él anda enseñando un evangelio distinto. Y Pablo ha defendido su postura, Pablo ha defendido la credibilidad de su palabra, de su predicación, ante las acusaciones falsas y calumnias de sus enemigos. Ahora Pablo plantea y dice, de ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. Prueba viviente de esa afirmación, diría Pablo, soy yo mismo, diría Pablo, soy yo mismo. Y él se plantea, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo establece allí su ascendencia, él es israelita, como habrá dicho en la carta a los hebreos, hebreo de hebreos, y también en Filipenses capítulo 3, hebreo de hebreos, y también cuando le escribe a los hermanos en Corintio, en su segunda epístola, capítulo 11, soy hebreo de hebreos, israelita, dice acá, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo como benjamita era todo israelita y se declara como tal, pero él como israelita había obedecido a Dios. Él como israelita había obedecido el Evangelio. Él como israelita había sido cobijado bajo la gracia salvífica de Dios en la fe de Jesucristo. Habiendo sido cobijado por su gracia, siendo israelita, significa entonces que Dios no ha desechado a su pueblo, puesto que Él es prueba viviente de la salvación que Dios todavía otorga y otorga a los judíos. ¿A quiénes? ¿A cuáles judíos? ¿A cuáles israelitas? A todos aquellos que se acerquen al llamado de fe que Dios ha hecho a todo el mundo. O no saben, y Pablo planteará ahora el ejemplo de Elías, como Elías, tras cuando iba huyendo del rey y de Jezabel, piensa que solamente él ha quedado como profeta y exclama a Dios, Señor, a todos tus profetas han dado muerte y solamente yo he quedado. Y Pablo trae a colación esa exclamación de Elías, pero también trae a colación, trae a la memoria la respuesta divina de parte de Dios cuando dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios todavía, y muy interesantemente el versículo 5 afirma, así también ahora, en este tiempo, así también aún en este tiempo, en el tiempo de Pablo, dice él, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Realmente el concepto del remanente será importante en la proclamación de promesas en el Antiguo Testamento, y aquí Pablo establece que Dios realmente se ha dejado un remanente a través del cual su pueblo escogido, su pueblo amado, el pueblo de la promesa, el pueblo del pacto, se mantiene delante de Dios. ¿Y qué si algunos de ellos cayeron? Preguntaría Pablo en el capítulo 3, versículo 3. ¿Y qué si algunos de ellos cayeron? Algunos no significan todos. Siempre hubo israelitas dentro del pueblo, dentro de la nación, como nación, siempre hubo israelitas que no doblegaron su corazón, no doblegaron su fe ante la atracción de los dioses paganos, sino que se mantuvieron firmes y fieles al Dios del pacto, se mantuvieron firmes y fieles a Jehová. Y así igualmente, Dios se ha dejado de un remanente en este tiempo de entre los judíos para que pudiesen obedecer el Evangelio, para que pudiesen acudir al llamado de gracia de parte de Dios. Así también ahora, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La elección, ese escogimiento, no se otorga por méritos humanos, por primogenitura
no se obtiene por buenas obras, no se obtiene por guardar la ley de Moisés, ya lo dejó Pablo sentado en el capítulo 9, sino que esta elección, este, esta escogencia se vale bajo el elemento de la gracia de Dios. Todo ha sido por gracia. El llamado de Dios es el don gratuito de salvación al hombre. En este caso, primeramente a la nación de Israel. De entre esta nación, no todos obedecieron, sino el remanente, aquellos que se mantuvieron fieles. Y así igualmente en el tiempo de Pablo, dice él, afirma acá, ha quedado un remanente que ha sido fiel al llamado de Dios. Tenemos el versículo 6, y si es por gracia, ya no es por obras. Evidentemente, la gracia descarta completamente, la gracia como regalo y don inmerecido, descarta inmediatamente cualquier intención de ser salvo, justificado delante de Dios por obra alguna. No, ya Pablo en Gálatas y en Romanos, capítulos anteriores, hemos tratado el asunto de que realmente la salvación y delante de Dios es evidente que por delante de Dios ningún hombre es justificado por las obras, sino por la fe solamente. Y si es por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no sería obra, afirma Pablo. Todo ha sido un don gratuito de Dios. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Sí, Israel, el Israel rebelde, aquel Israel que ante quien Dios mantuvo y extendió sus manos todo el día ante un pueblo rebelde y desobediente, según el capítulo 10, versículo 21. Sí, Israel no lo ha alcanzado. Lo que buscaba Israel, la justificación, la justicia de Dios, Israel no la alcanzó. ¿Cuál Israel? El Israel rebelde, de quien habla en el capítulo 10, versículo 21. Ese Israel rebelde evidentemente no alcanzó la justicia de Dios, pero los escogidos, o sea, el remanente, sí lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Si vemos, por favor, en el libro de Isaías, en el libro de Isaías encontramos este concepto del remanente ya como promesa, eh, capítulo 1, versículo 9, y si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejante a Gomorra. En el tiempo de Isaías, Dios se hizo de un pueblo, de un remanente, de un pequeño grupo que no dobló sus rodillas ante la idolatría que sus príncipes, sus reyes y sus sacerdotes habían incurrido. En el capítulo, igualmente capítulo 10, versículo 21, encontramos el concepto, capítulo 10, versículo 21, lo leemos acá. Un resto volverá, el resto de Jacob volverá al Dios fuerte, porque aunque tu pueblo Israel sea como las arenas del mar, el resto de él volverá. El concepto del resto es interesante en los libros, en los profetas del Antiguo Testamento. Igualmente lo encontramos, el mismo concepto en el capítulo 4 de Isaías, versículo 2. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto del país para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Dios dice que Israel habría de mantenerse a través de un remanente, y ese remanente fiel sería quien retornaría del cautiverio babilónico nuevamente a Israel. Eso ocurriría y ocurrió y se cumplió hacia el año 539 y siguientes, cuando Ciro, rey de Persia, emite el edicto del retorno de los israelitas cautivos en Babilonia hacia su tierra, Jerusalén, Palestina. Y se cumple ese concepto del renuevo. Igualmente, ¿verdad? Pablo viene ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos que estamos leyendo, y plantea el concepto del remanente. Y dice en el versículo 5, así también aún en este tiempo queda un remanente escogido. Así como Dios se lo prometió a través de Isaías y los demás profetas, y así como
Dios le respondió a Elías tras la afirmación de Elías que solamente él había quedado como profeta de Dios. Dios le dice, no, yo me he reservado todavía 7.000 hombres, me he reservado 7.000 hombres, o sea, un remanente, pequeño grupo, en comparación con toda la masa de Israel que había adulterado espiritualmente. Y le responde Dios a Elías, yo me he reservado 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y Pablo trae a la memoria esa frase llena de esperanza para la nación de Israel, para los judíos, y dice, así también ahora Dios os ha quedado un remanente escogido por gracia. Hoy es por gracia, por misericordia, como un don gratuito. Es lo que tenemos aquí. Acompáñeme, por favor, en esta diapositiva y veamos un resumen. Dios no ha desechado a Israel pese a la caída y rechazo de algunos. Prueba de eso tenemos el ejemplo de Pablo. Continúa con la argumentación trayendo el ejemplo de los 7.000 que Dios se había reservado en tiempo de Elías. De igual modo, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia de entre los judíos. Y a través de los siglos, a través de los años, a través estos 2.000 años que han transcurrido, ha habido judíos que se han acercado a Dios a través de la fe en Jesucristo. Eh, este, estos judíos que han aceptado la fe en Jesús eh, han sido evidentemente y han de ser señalados como ese remanente. Los israelitas no cayeron definitivamente, pues Dios en su providencia usó su rebeldía para salvar al mundo con el sobrepropósito de provocar a celos a los mismos judíos, lo cual realmente hizo, y vamos a verlo más adelante. Si su transgresión y caída enriqueció a los gentiles, cuanto más su plena restauración. A continuación, Pablo estará planteando y afirmándoles a los hermanos gentiles, quienes aparentemente en Roma, los cristianos gentiles sentían cierto aire de jactancia, de enorgullecimiento y soberbia en un sentido, ante sus hermanos judíos, cristianos también, de que habían sido desechados esto delante de Dios, y Pablo les afirma de ningún modo. Realmente Dios no ha desechado a su pueblo. Eh, a otra parte, sí, lamentablemente, aquella parte que Dios conocía y sabía en su preconocimiento, que eran de corazón duro y rebelde, a que aún tras llamado de Dios no habrían de obedecer. Bueno, Dios endureció su corazón y ya explicábamos ese concepto de endurecimiento como la utilización de Dios de aquellos elementos circunstanciales históricos y su palabra misma dicha a aquellos que habían cerrado su corazón a Dios. Y evidentemente, tras haber cerrado su corazón a Dios y escuchar nuevamente la palabra y el llamado de Dios, eh, no iban a hacer caso, habrían de hacer caso omiso al llamado de Dios, y esto evidentemente endurecería el corazón de esta manera. Puede revisar, por favor, las lecciones anteriores donde trato el punto. Veamos el capítulo 11, versículo 11, por favor. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, de ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, debido a su falta, a su pecado, a su arrogancia, a su desobediencia, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Como mencionábamos aquí, y, los israelitas no cayeron definitivamente, pues Dios en su providencia usó su rebeldía para salvar al mundo con el sobrepropósito en él escondido en su sapiencia infinita y su sabiduría infinita. Dios se propuso provocarlos también a celos a ellos mismos. La transgresión, la transgresión de Israel sirvió para traer salvación
al mundo. Dios utilizó su rebeldía para quitarles el reino, como diría Jesús, quitarles de en medio ese regalo que habían tenido y dárselo a los gentiles, a una nueva nación llamada iglesia. Y estos, sin embargo, habría de provocar a celos a los mismos judíos. Y como leemos aquí, los israelitas no cayeron definitivamente, como dice el versículo. ¿Será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? O sea, quedaron desplazados completamente los judíos delante de Dios. O sea, los judíos ya no tienen ningún propósito en la mente de Dios. Y dice Pablo, no, ellos no han caído definitivamente, de ninguna manera. Cayeron definitivamente de ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles. Pablo se estará introduciendo en esta sección con estas palabras para darle a entender a los gentiles cristianos en Roma, a quienes él está escribiendo, que realmente la actitud de los cristianos gentiles debía ser una actitud de humildad primeramente ante Dios y de amor y respeto para sus hermanos judíos, de amor hacia esta comunidad y pueblo también de Dios, que si bien como pueblo no tendrían ese beneficio de ser parte ahora de un pueblo escogido, sino puesto que Dios se había hecho de un nuevo pueblo, la iglesia, pero como gente, como individuos, como parte del género humano y parte de la descendencia de Abraham y de los patriarcas a quienes Dios había hecho sus promesas, los judíos como tales, como individuos, tenían delante de Dios todavía la gracia de poder ser incluidos, porque se afirma, han caído definitivamente de ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles. Gentiles debieran sentirse agradecidos también, debieran tener cierto aire de agradecimiento para con los judíos, porque si no hubiera sido por su desobediencia, no hubiese venido a ustedes esa salvación. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin, ahora Dios tenía el propósito de dar salvación a los gentiles, pero para provocar también a celos a los judíos y hacer que por lo menos eh, algunos, estos algunos son el remanente, vinieran a ser provocados en celos o a celos y en su celo pudiesen entonces acercarse a Dios en fe, a fin de provocarlos a celos. Y si su transgresión ha servido para enriquecer el mundo, y evidentemente la transgresión de ellos vino a enriquecer al mundo con el don de la salvación, como Dios, como Jesús mismo le dijo a los judíos en Jerusalén, realmente el reino es quitado en medio de vosotros y dado a gente que realmente produzca los frutos del reino. Y esta gente eran ni más ni menos que los gentiles entre quienes Dios habría de establecer su iglesia, entre quienes Dios habría de extender su reinado. Y este vendría a ser justamente motivo para que los judíos pudiesen entrar en celo y retornar a Dios, aquel remanente, retornar a Dios en fe. Y si su transgresión ha servido para enriquecer el mundo, hizo caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? ¿Cuánto más será realmente la plena restauración de los judíos? Evidentemente que grandísima. Definitivamente grande el concepto de restauración. Dios está prometiendo acá la restauración de los judíos, de los israelitas, pero ¿de cuáles? ¿De quiénes? Por supuesto, cuando dice aquí su plena restauración, se estaría refiriendo indiscutiblemente a todos aquellos judíos israelitas que viniesen y se acercasen en fe a Jesucristo como Señor, como Pablo les habría dicho en el capítulo 10, que si confesares con tu boca, y esto aplica a los judíos, porque abajo dice, no hay, porque Dios no hace acepción de personas,
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque cerca de ti está la palabra, y esta palabra de salvación es la que predicamos, diría Pablo, y es esa confesión de fe, esa confesión de fe que trae como beneficio la salvación a todo aquel que confiesa en fe, esa expresión, confiesa en fe, ese dicho, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el Dios, es el Señor, es el Curios, y es también aquel a quien Dios ha levantado entre los muertos. Los judíos vendrían a hacer eso y realmente muchos lo hicieron en el primer siglo, muchos hicieron eso y fueron acogidos y según el versículo 1 y siguientes, Pablo es prueba viviente de que Dios no ha desechado a su pueblo porque él es judío, dice Pablo, yo soy israelita de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham, y por supuesto diría Pablo, yo he obedecido a Jesús, yo me he acercado a Dios a través de la fe de Jesús, la confesión, confesando que Él es el Señor. Y esto es prueba evidente, diría Pablo, que Dios no ha desechado definitivamente a los israelitas. ¿Cuánto más su plena restauración? La plena restauración implicaría aquella en la cual muchos judíos vendrían a la aceptación de Jesús. Vea conmigo, por favor, aquí en esta lectura. ¿Cuánto más lo será su plena restauración? A razón de lo que Pablo dice acerca del remanente y de lo dicho en el versículo 14, de provocarlos a celos para salvar a algunos de ellos, y tomando en cuenta que el volver a injertarlos está condicionado a permanecer en incredulidad, implicaría que la plenitud serían la cantidad de judíos que habrían de abrazar la fe y confesión de Jesús como Señor. Pues ya se ha dicho que la salvación está condicionada a la fe en Jesús, a la confesión de Él como Señor. Continuemos, por favor, con la lectura del capítulo 11, versículo 13. Hablo a vosotros, oh gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. La plena restauración es la salvación llegada a todos aquellos judíos israelitas que viniesen a acercarse a Dios abrazando la fe en Jesús y confesándole como curios, confesándole como Señor y toda la implicación de que tiene el confesarlo como Señor. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si su exclusión es la reconciliación del mundo, sí, la exclusión de los israelitas, la exclusión de ellos, trajo como resultado la reconciliación del mundo. Dios en Cristo estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y trajo este ministerio, esta palabra de la reconciliación. Pero esto fue posible por cuanto los judíos vinieron y el argumento de Pablo acá, desecharon a Dios, no obedecieron a Dios, y al no obedecerle, por supuesto, Dios lo desechó, aunque no completamente, como ya leíamos en el versículo 11, no completamente, como lo leemos en el versículo 1, igualmente el capítulo 11, no completamente. Desechó a aquellos que no se acercaron a en fe, pero Dios siempre se guardó, en su reconocimiento siempre supo que habría algunos, a quien él llama el remanente, que habría de permanecer fiel a él. Esos 7,000 hombres que todavía no habían doblado sus rodillas ante Baal y que vendrían a ser parte del nuevo reino de Dios llamado la iglesia, la extensión de ese reino de Dios llamado la iglesia, de quienes los primeros miembros, para nuestra sorpresa,
fueron justamente judíos. Las primicias del reino, las primicias de esta extensión del reino fueron judíos. Todos los bautizados, todos los convertidos en el día de Pentecostés fueron justamente judíos. Luego no fue sino hasta después que el evangelio se propagó a todas las regiones gentiles. Vinieron los gentiles a engrosar la mayoría del cuerpo de Cristo, la iglesia. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Las primicias, evidentemente, son los judíos que aceptaron el evangelio. Los judíos que se acogieron a la fe en Dios a través de la confesión de Jesús como Señor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. El pueblo de Israel como pueblo de Dios, como descendientes de Abraham, tienen el privilegio delante de Dios de ser amados, como dirá más adelante en el versículo 28. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de ustedes. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si las primicias son santas, lo es también la masa restante. Y si la raíz es santa, o sea, los patriarcas, aquellos en quienes se fundamentó el pueblo de Israel, también lo son las ramas, o sea, las 12 tribus de Israel. Si alguna de las ramas, no todas las ramas, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, o sea, gentil, y tú, siendo olivo silvestre, aquí se presenta la imagen y se aplica la imagen del olivo silvestre a los gentiles y al olivo real como aquellos judíos, como el cuerpo de israelitas, de entre los cuales algunos fueron desgajados, fueron cortados, utilizando la imagen siempre del olivo, pero en este caso los israelitas siendo olivos reales y los gentiles siendo olivos silvestres. Si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante en la raíz de la fe de los patriarcas y de la rica savia del olivo, de esa fe que mantuvo vivo al pueblo de Israel, mantuvo su identidad hasta el tiempo de la venida del Mesías. No te jactes, no te jactes contra las ramas, no te jactes contra ante los israelitas, no te jactes ante aquellos que son legalmente descendientes, étnicamente descendientes de Abraham. No te jactes sobre ellos, no. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, o sea, a los patriarcas y a su pueblo que son las ramas, los israelitas, sino la raíz te sustenta a ti, a los gentiles. Aparentemente en la iglesia en Roma se estaba dando el caso y lo vamos a ver más adelante cuando entremos al capítulo 14. Aquí ya se deja entrever esa fricción que estaba habiendo entre la iglesia gentil y la iglesia judía allá en Roma. Y aparentemente había un cierto aire de jactancia y de soberbia de parte de los gentiles. El problema no solamente era entonces actitudes malas de parte de los judíos, jactancia también de ellos de creerse únicos delante de Dios por ser descendientes de Abraham, como ya se los habrá dicho Pablo en el capítulo 4 y siguientes. Aparentemente la actitud mala no era solamente de los judíos, también, según se deja ver acá, la mala actitud también venía por parte de los gentiles, de los hermanos gentiles. Porque si bien por una parte los judíos se creían los únicos delante de Dios y los privilegiados en cuanto a salvación y los únicos realmente
como merecedores de la salvación por ser descendientes de Abraham. También por otra parte, los gentiles se sentían jactanciosos, con cierto aire de soberbia, sobre los judíos, porque en su conocimiento también los gentiles sabían que los judíos, como bien se lo ha dicho Pablo atrás, habían fracasado en su cometido. Y los gentiles entonces, es muy posible que los hermanos gentiles se sintieran risorios, se burlasen o tuviesen una cierto aire de ironía y de jactancia sobre sus hermanos judíos, al decirles, al pensar, ven, ustedes cayeron, y porque ustedes cayeron, nosotros hemos sido adoptados. Tal argumentación, tal aire de pensamiento, el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo tumbará, tirará por suelo ese pensamiento de soberbia, de jactancia. Y dice el texto acá, si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, sino la raíz a ti. Así que, versículo 19, tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por tu incredulidad fueron desgajados. O sea, los israelitas no fueron quitados para ponerlos a ustedes, para injertarlos a ustedes. No, ellos fueron desgajados, fueron cortados por la incredulidad de ellos. Con eso Pablo les taparía la boca de jactancia y de soberbia, ese aire de jactancia que estaría habiendo en el corazón de algunos hermanos gentiles en Roma. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, no porque hayan sido cortados para injertarlos a ellos, pero tú, gentil, pero tú, por la fe, estás en pie. Así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los israelitas, a ti tampoco te perdonará. Una advertencia, un ultimátum a la comunidad cristiana gentil de no tener ese aire de soberbia y de jactancia sobre sus hermanos que Pablo vendrá a exponer más abiertamente en el capítulo 14. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, no para con todos. La severidad de Dios fue real, pero para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo sí está la bondad, oh gentil. Esto si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Si usted mira en este juego de ideas y de palabras, es preciosísimo cómo se tira aquí el concepto mal entendido de la predestinación. No hay tal cosa que Dios ha elegido a unos para salvación y a otros para condenación. No hay tal cosa, no. El concepto de la elección viene por gracia, viene por preconocimiento y la omnisciencia de Dios sobre el carácter y el corazón de los hombres y de los pueblos, en cuanto a cómo sabe Dios que estos actuarán, utilizando cada situación para beneficio de uno y otros, y para demostrar, por supuesto, su poder y su grandeza. Pero vemos acá que la salvación o la condenación depende en última instancia de cada individuo, como Dios le dice, como Pablo le dice acá a ellos, la bondad para contigo, si permaneces, la condición de esa bondad, la bondad de Dios permanecerá en tanto se cumpla la condición de que ellos permanezcan también en esa bondad. Pero la bondad de Dios para contigo, si permaneces en esa bondad, para estar dentro de la gracia de Dios, se debe permanecer también dentro de esa gracia, dentro de esa bondad, pues de otra manera
tú también serás eliminado. La salvación y la redención, la salvación y la condenación, en este caso, depende en última instancia también de la criatura misma, del hombre mismo, sobre quien Dios ha derramado bendición a través del llamado de salvación a todos. Y aún ellos, los judíos, versículo 23, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, o sea, si en algún momento, más de alguno de ellos, de los israelitas, se acercan en credulidad y no en incredulidad, y aún ellos, si permanecen y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque son ramas naturales, aunque fueron cortadas, pero si esa incredulidad es quitada de su corazón, ellos quitan de sí mismos esa incredulidad y aceptasen a Jesús como el Curios, como el Señor, entonces Dios los introduciría nuevamente, los injertaría nuevamente como pueblo suyo. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y con esto Pablo estaría acallando la jactancia y la soberbia del sector de hermanos gentiles en Roma ante sus hermanos judíos. Continúa Pablo en el versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles no son todos los gentiles, aunque Dios quisiera que todos fueran salvos, dice el apóstol Pedro. Pero la plenitud de los gentiles son todos aquellos gentiles a través de la historia que se hayan acercado a Dios a través de la fe en Jesucristo como Señor y Dios, como resucitado. No quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Había arrogancia en los gentiles. Y Pablo les dice les da a conocer este misterio, que ya no es misterio porque se lo declara. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. O sea que no éramos solamente nosotros, preguntarían los gentiles, igual que los judíos en la primera parte de la carta a los romanos. O sea que no solamente esto era para nosotros, sino también para los judíos. O sea que también los judíos van a ser restaurados. Y dice Pablo, sí, el endurecimiento de una parte de Israel, de aquellos que no quisieron obedecer, durará hasta que haya entrado la plenitud. Luego todo Israel será salvo. Así como la plenitud de los gentiles no significa todos los gentiles, sino todos aquellos gentiles que se acercan a Dios en fe, en Jesucristo, igualmente todo Israel será salvo, no significa todos, sino todos aquellos que se acerquen a Dios en fe, porque ya hemos mencionado el versículo 14, por si en alguna manera, versículo 13, hablo a vosotros gentiles por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son
sea, los judíos, son enemigos por causa de ustedes. Son enemigos de Dios por causa de los gentiles. Pero en cuanto a la elección, que es por gracia y por la promesa hecha a los patriarcas, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los regalos, dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios da, dice el apóstol Pablo, lo que Dios da, no lo quita. Dios no lo quita. Lo que Dios ha dado en regalo, no lo quita. Y algo que los hermanos allá, gentiles, no habían comprendido, y Pablo les aclara. Igualmente, ¿verdad? Eh, Debiéramos hacer una reflexión nosotros en nuestro tiempo y tratar de aplicar en qué aspecto esto aplica en nuestro medio de vida y en nuestro desarrollo como cristianos, como creyentes, en medio de comunidades y en medio de todo un mundo de comunidades que cree en Dios, igual que los judíos creían en Dios allí, y aunque no todos estaban dentro del grupo de esos que iban a obedecer a Dios por cuanto habían caído, pero había ese remanente. Igualmente será acaso y será aplicable quizá esto a nuestro tiempo, la jactancia que pudiese quizás haber en algunos de creerse únicos receptores de la gracia de Dios. Es importante reflexionar en cuanto a ello. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Acompáñenme, por favor, en esta lectura que tengo acá. En ¿cuánto más lo será su plena restauración? Pregunta Pablo en el 11:12. A razón de lo que Pablo dice acerca del remanente y de lo dicho en el verso 14 de provocarlos a celos para salvar a algunos de ellos, y tomando en cuenta que el volver a injertarlos está condicionado a no permanecer en incredulidad, implicaría que la plenitud sería la cantidad de judíos que habría de abrazar la fe y confesión de Jesús como Señor, pues ya se ha dicho que la salvación está condicionada a la fe en Jesús. Así, la plenitud o todo Israel será salvo, se referirá a todos los israelitas que de todos los tiempos, a través de la historia, obedezcan al Evangelio. No hay otro camino para llegar al Padre, sino solo Jesús, afirma igualmente el Señor. Lo antes expuesto da apertura de salvación a los judíos, tal como lo dice en el 11:23, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. La tesis es que Dios no ha desechado definitivamente a su pueblo Israel. Su caída, su fracaso es solo temporal para aquellos israelitas que estén dispuestos a obedecer a la fe en Jesucristo como Señor y Dios. El 11:15 se lee, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Esto no es sino confirmación del estado espiritual actual de Israel y su condición de resucitado de entre los muertos espirituales luego de su admisión por la fe en Jesús e introducidos a la iglesia, como lo fue en el primer siglo. Y cualquier judío, cualquiera que se llame judío hoy, si quiere ser parte del reino de Dios, le bastará venir y acercarse en fe a Jesús, obedeciendo los parámetros encontrados en el Nuevo Testamento para ser salvos. Todos estos pasajes no hacen sino reafirmar la idea de Pablo que los judíos no han sido desechados definitivamente delante de Dios.
La comunidad eclesial de Roma estaba atravesando una crisis de aceptación mutua entre cristianos gentiles y cristianos judíos. No se aceptaban, se rechazaban. Ambos se veían con indiferencia. Ya Pablo ha tratado en los primeros capítulos la jactancia de los hermanos judíos sobre los hermanos gentiles. Y les ha dicho que no son judíos los circuncidados en la carne, sino que lo son, sino aquellos que son circuncidados en el corazón. Ahora, aquí se censura la jactancia de los hermanos gentiles, quienes actuaban con aire de jactancia sobre los judíos. Tras la caída de estos y la instauración de ellos como nuevo pueblo de Dios. A razón de ello, escribiría Pablo la sección que leíamos hasta el versículo 24. Pablo plantea la imagen del olivo silvestre para ilustrar la realidad de ambos pueblos. Pablo les recuerda que los judíos son las primicias de Dios, son sus primeros frutos de salvación. Lo fueron en el Antiguo Testamento al ser elegidos como su pueblo, como su especial tesoro. También fueron las primicias del nuevo reino. Pues los primeros convertidos, como mencionábamos, habían sido los judíos en el día de Pentecostés. Los cristianos gentiles podrían estar pensando que los judíos fueron desechados, cortados como ramas para que fuesen ellos injertados. Pablo repite y les aclara que el plan de Dios no era cortarlos a ellos para injertarlos a los gentiles. No, las ramas fueron cortadas por su propia incredulidad. En cambio ellos, los gentiles convertidos, estaban en pie por fe, no por mérito alguno, como para jactarse ante sus hermanos judíos. Pablo trata de destruir toda jactancia entre los gentiles. Pablo les anima a tener un espíritu de temor reverente ante Dios, pues si no perdonó las ramas naturales, tampoco los perdonaría a ellos. Más aún, los judíos, si se convierten, pueden volver a ser injertados. La salvación a los judíos tampoco está cerrada. Así, su desechamiento es temporal en virtud de su conversión a Cristo. Por eso dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. De acuerdo a la sección que leíamos del versículo 25 al 32, la apertura de la salvación de los judíos se plantea más amplia. El endurecimiento de una parte de Israel es temporal hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego, dice Pablo, todo Israel será salvo. La plenitud de los gentiles debe entenderse como la cantidad total de salvos de entre los gentiles a través de la historia por la fe. En el verso 12, Pablo dice, ¿cuánto más será su plenitud? La plenitud de los judíos no será, sino la totalidad de israelitas salvos por la fe a través de toda su historia. La plenitud de los judíos salvos se nivela con la plenitud de los gentiles salvos. La frase, será salvo, es una proyección que corre hacia el futuro, es lineal y no puntual. Esto abre la posibilidad que ante la segunda venida de Cristo haya una gran conversión de judíos poco antes, no para ser establecidos como nación-estado, como algunos en la actualidad piensan que Dios instaurará y tiene en mente un Estado de Israel, como delante de Dios Israel como un Estado político no tiene ninguna significación, pero sí, cada judío tiene una preciosa y gran significación delante de Dios por cuanto son amados por sus padres, por los patriarcas y por haberles hecho Dios el regalo de la promesa y el don irrevocable. Esta conversión ha de ser en base, por supuesto, a la aceptación de Jesús. Cualquier judío que venga a ser aceptado por Dios tendrá que pasar por el filtro de la fe, igual que cualquier otro gentil. Porque para Dios, ya Pablo ha planteado ese punto, para Dios no hay acepción de personas. La parte del versículo 30 al 32 refleja que la misericordia de Dios es lo que hace posible la salvación, tanto judíos como gentiles. Así como los gentiles eran desobedientes a Dios y han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, del mismo modo, ellos ahora son desobedientes, los judíos, para alcanzar misericordia por la misericordia concedida a los gentiles. Esa misericordia alcanzada por los gentiles solo se hizo posible por la aceptación de Jesús como Señor. Pablo ya exhortó a la parte judía en el capítulo 10.
a confesar a Jesús como Señor. A esto agreguemos el concepto planteado al principio de la carta. Dios no hace acepción de personas. Dios da gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Ese misterio ya no es misterio, puesto que se declara el endurecimiento de una parte de Israel tiene un propósito, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo. En otros momentos Pablo ha declarado el misterio de los gentiles, eh, que es justamente el llamado a la comunidad gentil a ser parte del reino de Dios. Puede usted leerlo en Efesios capítulo 4 y Colosenses allí presentado. En este caso, el misterio es la reinserción de los judíos al reino de Dios. Este reino ha de verse en el sentido de pueblo de Dios, nación espiritual. Es el reino de Dios que no tiene parte con la forma de gobernatura de este mundo. La inserción de los judíos a la iglesia como parte del reino de Dios, justamente esa restauración. ¿Qué decir ante todo lo dicho por Pablo? Él mismo afirma su perplejidad ante lo que él mismo ha escrito, siendo movido por el Espíritu de Dios. Decir, entender a plenitud la mente y los propósitos y modo de actuar de Dios simplemente sería arrogancia de parte nuestra. Habrá muchas cosas que no importa quién las escriba, en comentarios aquí o allá, al final muchas de ellas simplemente serán especulaciones, algunas de las cuales más cercas a la verdad, otras por supuesto lejanas. En las aporías divinas será más sabio admitir nuestra ignorancia o guardar silencio ante ello. Con esto, hermanos, damos por concluido esta sección leyendo la última porción entonces del versículo 33, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, sus vidas. Con esto estamos concluyendo el capítulo 11 y entrando, ¿verdad?, próximo a los capítulos subsiguientes para ir dando por concluido la lectura y comentario breve de esta carta a los Romanos y Gálatas, y dar al final de la lectura de Romanos un breve apéndice sobre la carta a los Gálatas, y dar una concretación sobre esta carta en relación a la carta a los Romanos. Dios bendiga su vida, sus ministerios. Bendición a todos. Le saludo a su hermano Guillermo Domínguez. Bendición a todos.